Ya jóvenes, nosotros ya hemos visto todos los conceptos que involucran los balances de materia sin reacción. Comenzamos con unos bastante simples, ¿cierto? Un proceso que tiene varios equipos. Y también alcanzamos a ver recirculación, derivación y purga y vimos un ejercicio que es tipo prueba, que les puede ayudar ahí cuando tengan que estudiar a hacer el planteamiento y resolverlo ustedes solo, que es lo que yo siempre recomiendo. Entonces, eh, ahí está resuelto ese ejercicio. La idea es que ustedes después cuando estudien, por favor, ojalá no vean cómo se hace. Y yo dejé este ejercicio tipo prueba, con el resultado. No sé si alguien ha podido intentar hacerlo, si lo ha resuelto, si se vio complicado o complicada, pero se los dejo ahí. No lo vamos a ver hasta el final, casi llegando a la prueba. Y puede que pregunte algo parecido, ¿ya? Porque me gusta este tipo de derivaciones o bypass que permiten ahí la unión de un nuevo, la formación de un nuevo flujo, ¿ya? Por eso quería volver a mostrarlo porque me parece súper interesante que no quede ahí planteado y que realmente lo resuelva. Profe, Cuénteme. yo tenía una duda en el enunciado de ese. Esa, cuénteme. Eh, bueno, después de que hice 51,773 kilogramos por hora, dice, entre paréntesis, cantidad que luego se recupera puro por F6. Ujú. Y según eso sale, no es que se recupere. Ah, claro, que es un tema solamente como del lenguaje ocupado. Sí, sale. Lo que pasa es que la palabra recuperar, claro, lo que quiere decir es que no queda dentro de la planta, sino que de alguna manera yo lo saco y lo recupero. Sí, yo creo que en una prueba, para que no causara confusión, creo que sería mejor ocupar el término cantidad que luego sale puro por F6. Tiene toda la razón. A mí me ayudan esas dudas porque recuperar podría uno pensar que después se ocupa en otro lado. Eh, Claro, yo pensé que ingresaba nuevamente. claro, sí, puede ser que la palabra recuperar sí cause confusión. Le agradezco porque en una prueba yo tendré seré más cuidadosa y cuando sea la salida, claro, no hablaré de recuperar y claro, yo se lo explico por qué lo ocupé. Seguramente esto es de algún libro y lo más seguro es que sea del Himmelblau, que es del que está en el aula. Y claro, recuperar porque un absorbedor, que adentro en el fondo hay un sólido, queda aquí adentro. Y cuando uno lo recupera es porque lo saca. Pero sí, coincido con usted y agradezco el comentario. Gracias, profe. Entonces, la clase siguiente, que fue la clase pasada, ya comenzamos con balances de materia con reacción. Y yo les dije, los que están expertos en eso, de hecho no me complicaba para nada que salieran de esa clase porque en realidad me hago cargo de alguna duda que traen o porque lo han visto hace demasiado tiempo o porque realmente no habían visto en profundidad esta materia. Entonces, nosotros hablamos de los conceptos básicos de las reacciones y siempre yo haciendo el alcance que cuando uno trabaja con un reactor, trabaja con moles, ya de manera molar, porque estos números estequiométricos tienen una proporción molar. Y hicimos un ejercicio donde íbamos como arruinando lo ideal. Dijimos primero ya, ellos entran de manera ideal, se gastan de manera ideal o reaccionan de manera ideal y sale solamente el producto y yo puedo obtener los porcentajes. Después lo fuimos arruinando. Mira, ahora hay uno que entra en exceso, otro que está limitando. Por lo tanto, yo tengo que determinar quién está en exceso y quién está limitando. Y cuando yo ya lo determino, bueno, va a reaccionar todo lo de él y con ese valor, yo y reglas de 3 voy a poder empezar a llenar mi recuadro y saber quién sale de ese reactor. Después lo arruinamos aún más. Ya no solo entraban dos reactivos, sino que además entraba producto. Y además hay un porcentaje de conversión. Entonces, yo les decía lo mismo, ver quién es el porcentaje en exceso, quién es el que está limitando, porque es él el que me va a decir cuánto va a reaccionar, que ya no va a ser todo, solo un 80%. Y con ese valor yo hago reglas de 3 para empezar a completar mi tabla y así obtener la salida y porcentaje molar a la salida. Hasta ahí quedamos en la clase pasada y yo les dije, bueno, hemos sido ordenados en entregar la información, hemos indicado qué entra y cuál es el porcentaje de conversión, hemos entregado toda la información. Pero yo les decía también que a veces en la realidad, en las plantas, no es tan directo,
muchas veces el único dato que se tiene es lo que se quiere producir. Entonces, como que este recuadro que yo voy completando, en el fondo, en vez de tener la primera columna con datos, tiene la última columna con datos. Pero siempre yo les digo, si uno es ordenado, no hay problema porque yo me voy devolviendo con esa información. Este es el caso. Yo tengo una reacción que ya está balanceada, ¿cierto? Con sus números 1, 11, 7 y 8. Pero aquí miren, si se producen 4.500 kilomol, cosa que a veces a mis alumnos los confunde, esto será kilo, no, esto es una unidad de mol, solo que cuando la calcularon la masa estaba en kilo, pero no hay que hacer ningún cambio, ya está en unidad de mol, kilomol. Si se producen 4.500 kilomol por hora de CO2, miren, y el O2 que se alimenta tiene un 6% en exceso, es decir, me están entregando información distinta a la clásica, indicar el flujo molar. La palabra flujo quiere decir que está dividido por tiempo, pero es lo mismo porque uno no ocupa en realidad aquí una hora, es como que uno asume que es una hora, ¿ya? Pero creo igual que es con la palabra flujo, alguien le hable de flujo, quiere decir que es o masa o moles, pero dividido por una unidad de tiempo. Entonces me están pidiendo justamente eso, indicar el flujo molar del C7H16 y del O2 alimentado, y me dan el porcentaje de conversión del reactor. Entonces, esto pasa mucho en las plantas. Hay una orden de compra de una empresa que les quiere solicitar a ustedes 4.500 kilomol de CO2, por ejemplo, para agregárselo a las bebidas, que es el gas de las bebidas, o a las cervezas que no son artesanales, se hacen con CO2, y bueno, y muchas otras cosas más. Y ellos podrían pedirle, oye, necesito 4.500, claro, kilomol no se los van a pedir, pero ustedes pueden llegar a que son kilomol por hora. Y lo que uno tiene que determinar para solicitar en bodega o bien alguna sección o área de compra es, bueno, cuánto necesito de los reactivos para poder ingresarlos a este reactor y que yo produzca CO2. Pero como yo sé qué reactor es, yo tengo el porcentaje de conversión. Ahora, para facilitar aquí el ejercicio, claro, saben que se alimenta el O2 con un 6% de exceso. Entonces, ¿cómo sería esto? Si es que ocurriese en un ejercicio de la prueba. Yo hago mi recuadro, pongo los reactivos, pongo el CO2 y pongo el agua, H2O. Y el único dato que yo tengo en valor es que el CO2 produce o se produjo por reacción 4.500 kilomol por hora. Y aquí está la clave, porque cuando nosotros lo hacíamos al revés, cuando nosotros íbamos de aquí hacia la derecha en este recuadro, yo les decía, estas dos columnas, la de reacción y la de produce, son perfectas. Los valores se obtienen a partir de puras reglas de 3. Por lo tanto, antes teníamos este valor y con este valor obteníamos este valor. O bien teníamos este valor y con ese valor obteníamos este valor. Entonces da lo mismo. Yo puedo tener este valor y con una regla de 3 voy a obtener este valor y con una regla de 3 puedo obtener este valor, ¿ya? Estas dos columnas son perfectas en ese sentido. Entonces, los 4.500 de CO2 a su número estequiométrico 7, ¿cuánto reaccionó para que eso ocurriese de C7H16 a su número estequiométrico 1? No se pueden devolver a esta columna de entrada, yo estoy hablando solo de estas dos columnas. Y eso me da 642,86. Y yo podría hacer lo mismo y encontrar cuánto entra de O2. Pero el punto aquí, el concepto que hay que manejar es cómo yo me devuelvo a la entrada, porque justamente eso es lo que me preguntan. Entonces, aquí es cuando yo tengo que fijarme quién es el que está limitando, porque solo y exigentemente a él yo le puedo aplicar el porcentaje de conversión. Yo me equivoqué, ahí es 0,06. A ver, permítanme si... O me equivoqué arriba que era un 60%. Voy a buscar una calculadora. Regálenme un segundo que la tengo aquí en otra mesita. No sé, ¿dónde me equivoqué con un 0? Dice 642.86 dividido por 0,6, 1071,43. O sea, aquí es 60%. Regálenme un segundo. Era muy poco, ¿no? Es un reactor, pero demasiado penquel. Ya. Entonces, yo tengo ahí el valor y cuando yo ya encuentro lo que reacciona, que yo también podría obtener lo que se reacciona de O2, es donde yo me cuestiono, a ver, ¿quién es el limitante? Y aquí lo dice, si el O2 está en exceso, bueno, no hay otra opción
que el C7H16 sea el limitante. Entonces, a él es el único que yo le puedo aplicar el porcentaje de conversión para obtener lo que entra. ¿Y cómo se hace eso? De la misma manera que lo hacíamos al revés. Cuando nosotros teníamos este dato, que le vamos a llamar Y, nosotros Y lo multiplicábamos por 0,6. ¿Y qué nos daba como resultado? Lo que realmente reacciona, que es 6,42. Entonces yo despejo Y y me da 1071,4. Por favor, aquí cuidado. Esto que yo estoy haciendo de sacar el porcentaje de exceso. No, qué mal. No era un 60% estaba bien el 6%. Fue coincidencia y estaba bien lo que estaba planteado. Mil disculpas. Este es el porcentaje de conversión, 60%. Y yo al obtenerlo a él, es a él que le llamo Y por 0,6 y me da 642,86 y yo puedo despejar Y. Solo a él, al limitante, yo puedo hacer esto. Pero uno se pregunta entonces, bueno, ¿y cómo lo obtengo a él? Fácil. Fácil cuando tengo el porcentaje de exceso. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener lo ideal que hubiese entrado de oxígeno. ¿Cómo? Con este dato. Si 1071,4 ese es su número estequiométrico 1, ¿cuánto de oxígeno debería haber entrado de forma ideal a su número estequiométrico 11? Y la idealidad me dice que debieran entrar 11.785,4. Pero evidentemente no entra con la idealidad, sino con un 6% más. Y ahí es donde ustedes tienen que calcularle un 6% más y les va a dar 12.492,5. Voy a repetir lo que he hecho, ¿ya? Porque como ahí yo me confundí con el 6%, con este 60%, voy a repetir. De forma clásica, nosotros ¿qué hemos hecho? Tener la entrada y calcular lo que reacciona, cuánto produce y lo que sale. Pero pudiese ocurrir que lo que me están entregando como dato es lo que produce. No hay problema. Con una regla de 3, yo puedo saber cuánto reacciona. ¿De quién? Por ejemplo, del reactivo limitante. ¿Cómo sé yo que es el reactivo limitante? Porque si él está en exceso, él está limitando. Entonces, yo sí puedo obtener lo que entra del reactivo limitante. ¿Por qué? Porque si esto fuera una Y, un valor desconocido, y yo lo multiplico justamente por este 60% de conversión, por 0,6, me daría el valor de lo que reacciona. Entonces yo despejo ese Y y puedo obtener ese valor. Yo también podría tener este valor, porque con regla de 3 con él o con él podría obtener este valor. Pero no se les puede ocurrir a él sacarle este cálculo y obtenerlo a él. Eso se hace solo con el limitante. Perdón que sea tan categórica y repetitiva, pero es que de verdad que en las pruebas yo a veces veo ese error. ¿Cómo yo lo obtengo a él entonces? Porque con el valor de ese 7H16 de ingreso, yo puedo calcular la idealidad que debiese ingresar de oxígeno. ¿Cómo? Con una regla de 3. Él es a su número estequiométrico 1, ¿cuánto de él? A su número estequiométrico 11. Y me da idealmente 11.785,4. Como yo sé que tengo que agregarle un 6%, hay dos formas de agregarle un 6% a los valores. O yo lo multiplico por 1,06 y ahí quiere decir que ya el resultado tiene un 6% más. O hay gente que le parece más claro decir, ya tengo el valor, le saco el 6% y ese valor se lo sumo a los 11.785 y le va a dar el mismo valor, 12.492,5. Ahí está la respuesta a este ejercicio. Entonces, puede que también esto ocurra en alguna prueba que yo dé el valor final y ustedes calcular los valores de ingreso. Y este es otro caso que quedó del PPT de la clase anterior, que yo tengo una reacción que está ya balanceada con sus números estequiométricos, pero miren, aquí se alimentan 100 moles del H2S y se alimentan 110 moles del SO2. Parecido a los del comienzo. Pero miren, se producen 75 moles de S. Y la pregunta es el porcentaje de conversión. ¿Por qué? Porque uno podría llegar a una planta, ver algún equipo en desuso, decir, oye, mira, me están pidiendo un producto, podríamos ocupar este reactor, hagamos una prueba. Entonces, oye, mira, pongamos 100 moles de H2S, pongamos 110 moles de CO2, ustedes hacen ahí funcionar el reactor y resulta que van a obtener 75 moles de S.
¿Qué les va a permitir eso? Ver qué porcentaje de conversión tiene ese reactor, qué tan viejito o productivo o eficiente es. Hago mi tablita H2S, SO2, S y H2O y yo pongo los datos del enunciado. 100 moles, 110 y 75. Yo les decía, con el 75 aquí puedo calcular cuánto se produce de H2O, cuánto reacciona de SO2, cuánto reacciona de H2S. Pero como no quiero empezar a llenar esta tabla con información que no me están pidiendo, yo lo primero que tengo que determinar es quién es el reactivo limitante. Porque yo sé que con él puedo calcular el porcentaje de conversión. Entonces yo los miro a los dos y digo, bueno, uno de estos dos es, voy a hacer el cálculo para determinar quién es el reactivo limitante. Voy a tomarlo a él, porque es el primero que está. Yo digo ya, 100 moles de H2S a su número estoquiométrico 2. ¿Cuántos moles de CO2 a su número estoquiométrico 1? Y me da que debieran haber de él solo 50. Es decir, evidentemente el SO2 está en exceso y el H2S es el limitante. ¿Por qué me importa saber que él es el limitante? Porque yo podría hacer una regla de 3 y obtener este valor del limitante, lo que reacciona es el limitante. Entonces esa relación que voy a encontrar entre ambos me va a dar el porcentaje de conversión. 75 es a su número estoquiométrico 3. ¿Cuánto de H2S va a reaccionar o reaccionó a su número estoquiométrico 2? Y me da que reaccionó 50. Es decir, si I le llamara ahora a la incógnita porcentaje de conversión, 100 por ese I porcentaje de conversión me tiene que dar 50. Yo despejo y el I me da 0,5. Por lo tanto, el porcentaje de conversión es del 50%. Entonces, ¿se dan cuenta, chiquillos, que con un mismo concepto de base yo puedo preguntar de maneras distintas? Yo me puedo devolver, preguntar porcentaje de conversión, preguntar porcentaje de exceso, ver porcentaje molar de salida, preguntar cuánto ingresa de los reactivos. Entonces, uno, a veces, no me pasa mucho en este ramo en realidad, pero claro, a veces los alumnos en otros ramos dicen, pero que profe, usted explicó A y resulta que la prueba preguntó B y C. Pero no es eso, es que uno con el mismo concepto de base, uno empieza a jugar con las variables y ahora a dar otros datos y a preguntar seguramente otros resultados, ¿ya? Pero igual, ¿para qué pillarlos en la prueba? Ya saben cómo se debe hacer. Y por último, quiero hacerles este ejercicio y además les voy a dejar algunos planteados por si alguien ahí quiere desarrollar más esta parte. Porque muchas reacciones, ustedes van a ver que aquí tiene O2. Y en muchas plantas la verdad es que lo que ingresa es O2. Son tubos, ¿cierto?, de oxígeno puro que uno le agrega a la reacción. Y ahí, perfecto, es como lo que hemos hecho. Como este ejercicio que hicimos aquí, ¿cierto?, que tenía O2 y que el O2 estaba en exceso, perfecto. Pero hay otros ejercicios de combustión, y de hecho lo vamos a ver en el proceso del cobre, que en vez de ingresarle oxígeno puro, le ingresan aire. Y eso tiene un sentido. El aire tiene, si lo queremos como dejar bien separado, tiene nitrógeno y tiene oxígeno. Es decir, tiene N2 y tiene O2. También tiene CO2, azufre y todos los pequeños porcentajes de contaminación. Pero para los ejercicios nosotros lo vamos a hacer así. 79% molar de N2 y 21% molar de O2. Eso es la generalidad que uno ocupa en el aire, ¿ya? Y es muy cercano a la realidad porque los otros son porcentajes muy menores. 79% de N2, 21%, cuidado chiquillos, molar de O2. Entonces hay casos donde el reactor, por ejemplo, es súper grande y en vez de estar ingresando O2 puro, que tiene un valor económico, bueno, ingresan aire. ¿Por qué es bueno? Porque el nitrógeno es inerte. El nitrógeno se queda esperando, no reacciona. Aquí en esto no se produce, aquí nos dice más N2 y sale. Lo mismo que entra del reactor, sale del reactor. Siempre que no esté involucrado aquí o acá. ¿Por qué hago esa excepción? Porque podría haber una ecuación que tenga nitrógeno, ¿ya? Pero cuando uno no ve N2 en ninguna de estas dos partes, perfecto. Es inerte, no reaccionó, no se produce. Y este es el caso. Yo tengo esta reacción
tiene un 75% de conversión este reactor. Me están preguntando la cantidad de oxígeno, O2, siempre esto se encuentra diatómico, O2, en proporción estequiométrica que debería alimentarse si el reactor ingresa una corriente de 550 kilos por hora de NH3. En la pregunta B, si se llegasen a producir 300 kilos por hora de agua y el aire se alimenta, pero aquí ya la palabra cambió, ya no es oxígeno, por primera vez nos encontramos con la palabra aire, se alimenta con un 40% de exceso, indica el flujo molar, es decir, moles partido por hora, del NH3 y de los dos que se deben alimentar al reactor. Y la letra C pregunta, bueno, ahora, si se alimentan 300 kilomol de NH3 y 1500 kilomol de aire, indiquen la composición molar en la salida del reactor. Nota, las preguntas de la prueba son independientes entre sí, es decir, todos tienen en común un 75% de conversión, pero el resultado de la A no afecta para nada el de la B, ni la B tiene relación con la C. Este ejercicio incluye todo lo que hablamos. Esto está en kilos, aquí tiene aire, porcentaje de exceso, aquí me están entregando valores de ingreso, aquí valores de salida. Esto como que engloba todo lo que hemos visto. Por lo tanto, es súper interesante ver cómo se resuelve. Balanceé la reacción, yo se la entregaría balanceada en la prueba. Y la primera pregunta habla de proporción estequiométrica, es decir, con una regla de 3 yo obtengo el valor. Pero cuidado, aquí me están diciendo que al reactor ingresa una corriente de 550 kilos. Y aquí es donde mis alumnos, de hecho muchas veces el que estudió mucho y el que lo tiene clarito, es apurón. Porque dice, 550, no, ni mira la unidad. Ya, 550, puntito, 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 ese es un número estequiométrico 4 y lo hace todo en kilos. Entonces, no pueden olvidar que la única manera de hacer reglas de 3 es en moles. Por lo tanto, voy a pasar a moles. 550 dividido por 17, porque el peso atómico del nitrógeno es 14 y el del hidrógeno es 1. Por lo tanto, 14, 15, 16, 17. Y me da 32,35 kilomol. ¿Por qué kilomol? Porque la masa es en kilo. Y ahora sí que puedo hacer la regla de 3. 32,35 kilomol de NH3 a su número estequiométrico 4. ¿Cuántos kilomoles de oxígeno a su número estequiométrico 5? Y me da que debiesen ingresar en proporción perfecta 40,43 kilomol de O2. Pero la pregunta no es cuántos kilomol debieran ingresar, cuántos kilos. Entonces yo calculo la masa y digo, bueno, los moles multiplicado por el peso molecular del O2, que como el del oxígeno es 16, el del O2 es 32, y eso me va a dar la masa del O2, que es la respuesta a la pregunta A. ¿Ya? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque como que uno ya olvidó esto, como que se mecaniza, entonces a veces, no de falta de estudio, a veces de apurones, me dejan la masa en vez de pasarla a moles. La pregunta B. Si se producen 300 kilos también de agua, de H2O, y el aire se alimenta con un 40% de exceso, me están pidiendo ahora cuánto entra de él y cuánto entra de él. Entonces, lo primero es pasar los 300 kilos a kilomoles de agua. ¿Cómo? 300 dividido por el peso molecular del agua, que es 18, y me da 16,67. Ese es el único dato que yo tengo en cantidad, ¿ya? Pero da lo mismo, porque es un dato de estas dos columnas. Entonces, a puras reglas de 3, 16,67 kilomol de agua a su número estequiométrico 6. ¿Cuántos de NH3 reaccionarán o reaccionaron a su número estequiométrico 4? 11,11. Ahora, lo que me están pidiendo, y también me pasan las pruebas, no es el porcentaje de salida del reactor. Entonces, no es necesario llenar toda esta tabla y perder el tiempo. Me están preguntando cuánto vale él y cuánto vale él. Yo puedo saber cuánto vale él, porque como yo sé que él está limitando, y alguien podría decir, ¿pero cómo lo sabe? Porque el aire tiene un 40% de exceso. Es decir, el oxígeno tiene un 40% de exceso. Entonces, el otro está limitando. Entonces, yo no sé cuánto vale la entrada en H3. Le voy a llamar Y. Y por
¿Cómo es el porcentaje de conversión? Porque me lo decían aquí en la primera parte del enunciado, 75% de conversión. Entonces, I por 0,75 me tiene que dar 11,11. Yo despejo el I y ya sé que la cantidad de ingreso del NH3 es 14,81. ¿Y cómo calculo la de los dos? Que es la otra pregunta que me hacen en el ejercicio. Bueno, pues 14,81 kilos de NH3, kilomol de NH3, a su número estequiométrico 4. ¿Cuántos kilomol de oxígeno a su número estequiométrico 5? La idealidad dice que 18,51, pero no entra de manera ideal, entra con un 40% de exceso. Por lo tanto, lo multiplican por 1,04 y eso les da 25,91. Para los más cautelosos, le sacan el 40% al 18,51 y ese 40% se lo suman al 18,51 y lo van a obtener el mismo valor, 25,91, que fue igual como lo hicimos en el primer ejercicio de esta clase. Y por último, miren, si se alimentan 300 kilomol, ahora ya está listo, de NH3 y 1500 kilomol de aire. Y aquí, chiquillos, es cuando a veces yo me encuentro con también algunos errores, porque si bien el nitrógeno es un gas inerte, no participa, si yo le estoy pidiendo la composición molar a la corriente de salida, él sí influye, porque él sí entró al reactor, él sí salió del reactor, él sí influye en la suma de la salida, por lo tanto influye en cada uno de los porcentajes a la salida, ¿ya? Entonces yo, aunque el nitrógeno no esté aquí en la reacción, yo lo tengo que incluir. Sea el nitrógeno, sea un proceso donde yo le hable de gases inertes, bueno, ustedes pondrán ahí gases inertes, porque entran, no reaccionan, no producen, pero salen y influyen en esta totalidad. Entonces, ¿cómo yo sé rellenar cada uno de estos recuadros? Como hay 1500 kilomol de aire, los moles de O2 serán esos 1500 por 0,21, porque el oxígeno del aire tiene un 21%. Eso me da 315 que va a ir ahí. Y en el caso del nitrógeno la diferencia, el 79%. 1185 que va a ir ahí. Y eso es todo lo que entra. 300 de él, 315 de él y 1185 de él. No entra nada de NO porque no dice el enunciado, ni entra nada de agua. Entonces, yo necesito saber quién es el reactivo limitante, porque el 75% del reactor, ¿a quién se lo aplico? Solamente al limitante. Y voy a hacer el cálculo para saber quién está limitando mi reacción, si el NH3 o el O2, que son los únicos dos reactivos que existen. Veamos, 300 kilomol de NH3 a su número estequiométrico 4, ¿cuántos moles de oxígeno deberían ingresar a su número estequiométrico 5? Deberían ingresar 375 y solo ingresan 315. Entonces él está limitando y el otro está en exceso. A él, solo a él yo le aplico el porcentaje de conversión, que es 0,75. Y eso me va a dar 236,25. Y con él, listo, veo cuánto reacciona de él, cuánto se produce de él y cuánto se produce de él con puras reglas de 3. 236,25 de O2 a su número estequiométrico 5. ¿Cuánto reacciona de NH3 a su número estequiométrico 4? 189. Yo voy rápido aquí porque como son reglas de 3 y esto es matemática, yo sé que soy un poco apurona, pero después ustedes lo harán con más calma al estudiar. 236,25 de O2 a su número estequiométrico 5. ¿Cuánto de NO se produce a su número estequiométrico 4? 189 kilomol de NO. ¿Y qué pasa con el agua? 236,25 de O2 a su número estequiométrico 5. ¿Cuánto de agua a su número estequiométrico 6? 283,5. ¿Qué pasa a la salida de este reactor? Bueno, de los 300 yo me gasté 189, por lo tanto la resta da 111. Del oxígeno yo ingresé 315, me gasté 236,25, saldrá la resta, la diferencia. El nitrógeno no reacciona,
no produce, por lo tanto lo mismo que entra es lo que sale. El NO es 189 y el agua es 283,5. Por lo tanto, la suma me va a permitir calcular los porcentajes molar de salida, que es lo que me preguntan en el enunciado. Sus kilomoles dividido por kilomoles totales por 100, 6%. Sus kilomoles dividido en kilomoles totales por 100, 4,26%. Sus kilomoles dividido en kilomoles totales por 100, 64,15%. Sus kilomoles dividido en el kilomol total por 100, 10,23%. Y el agua, 283,5 dividido en los totales por 100, 15,36. Esto es todo lo que tienen que saber, que va a ir mezclado de alguna manera con los procesos. Cuando veamos el cobre, nos vamos a dar cuenta que los minerales de cobre pasan por un proceso de combustión. Se van a mezclar con oxígeno, en otros casos con azufre, qué sé yo, y vamos a obtener productos. ¿Ya? Entonces, yo les quiero compartir la clase que ahora está en el aula. ¿Por qué? Porque quiero comentarles que tiene ejercicios. Tiene ejercicios para reforzar esta materia. Ustedes, la idea es que tomen esto, ni miren como yo lo hice, y después puedan comparar como lo hice yo hasta obtener, ¿qué preguntan aquí? El porcentaje molar de cada compuesto a la salida del reactor. Ahí están los resultados y ustedes pueden comparar. ¿Ya? Otro ejercicio para reforzar, pero cuidado porque aquí está la pregunta cantidad de moles a la salida del reactor. Pero también sirve para reforzar. ¿Ya? Y este ejercicio en particular tiene los mismos conceptos. Aquí no hay nada nuevo, pero claro, hay un ingenio que la idea es que a ustedes se les ocurra en la prueba, pero claro, tampoco quiero pillarlos, que se trata de que yo tengo una planta industrial que ingresa a un reactor cierta cantidad de moles de ese H3OH, además entra agua y entra aire en exceso. Y se produce esta reacción, es decir, entra 6,25 de él, 11,75 de agua de un producto y además entra aire, pero en exceso, así mezcla todo. Pero hay una diferencia como hasta el momento lo habíamos visto, porque ahora yo les digo, oye, a la salida del reactor hay un 2,32% molar de O2 y hay un 44,48% molar de agua. Entonces dice, determina el porcentaje de exceso de aire al ingreso del reactor. Yo había entregado datos hasta lo que se produce, no me había ido a la columna de porcentaje molar a la salida. Bueno, él tiene porcentaje molar a la salida. Entonces, yo hago mi recuadro, como hay aire, incluyo al N2 y empiezo a poner los datos. 6,25, 11,75, 2,32 y los 44,48. Y aquí es donde soy ingenio, porque, a ver, me decían que 100% de combustión y que el aire está en exceso. Que el aire está en exceso quiere decir que los dos están en exceso, por lo tanto que él está limitando. Igual es harta información eso. ¿Por qué? Porque si él está limitando y hay un 100% de conversión, yo puedo llenar al tiro ese dato. Reacciona todo lo que ingresó del limitante, ¿cierto? Y con ese valor y con reglas de 3, yo puedo calcular cuánto reacciona de los dos, cuánto se produce del CH2O y cuánto se produce de agua. ¿Qué me permite eso? Saber que sale 0, ni idea cuánto sale de oxígeno, porque no sé cuánto entra, y como está en exceso yo no puedo hacer aquí una regla de 3, me daría la idealidad, yo no sé ese valor. Yo no sé el valor del nitrógeno a la entrada, por lo tanto menos a la salida. Sí me sé el valor del CH2O, que es el mismo que produjo. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque aquí el agua entró, se quedó esperando, reaccionó otra cantidad y sale la suma. Y esto es lo maravilloso, la relación que se produce aquí. ¿Por qué?
porque yo sé que 18 es un 44,48%, yo puedo saber cuánto es el 100%. Y el 100% me va a dar 40,47. ¿Y para qué me podría servir eso? Porque yo podría calcularle el 2,32% a ese valor y así obtener cuánto sale de O2. Yo podría obtener este dato. 40,47 es el 100%. Por lo tanto, el 2,32% van a ser los moles de O2 a la salida. 0,94. ¿Para qué me puede servir eso? Porque yo sé que esto me va a dar la entrada. Este valor desconocido menos 3,13 daba 0,94. Es decir, la suma me da 4,06. ¿Se dan cuenta cómo se desenreda? Como no hay conceptos nuevos. Como que yo podría haber preguntado esto en una prueba, pero claro, habría gente que a lo mejor quedaría aquí, no haría esta relación o esta relación. Entonces, como yo sé la cantidad de oxígeno que entra, que es 4,06, él es un 21% a la entrada, solo a la entrada cuando esto es aire, y a la salida hay un 79 y con una regla de 3 obtengo 15,29. Miren, ¿qué preguntaban aquí? Preguntaban el porcentaje de exceso del aire. Como yo ya tengo la entrada, yo puedo calcular el porcentaje de exceso. ¿Cómo? Porque con él yo calculo lo ideal y seguramente me voy a pasar y me voy a dar cuenta que tengo cierto porcentaje de exceso. ¿Dónde está eso? Aquí. 6,25, ese es su número estequiométrico 2. ¿Cuál es la idealidad que hubiese entrado de oxígeno? 3,125, pero entró más. Por lo tanto, si 3,125 es el 100 y los 4,026 está en exceso, me da 130%, es decir, un 30% de exceso. ¿Se dan cuenta? Que yo puedo preguntar de una manera distinta los ejercicios, pero finalmente como concepto todo es igual. Y después de ver todo esto, esto es lo que realmente podría entrar en una prueba. Yo tengo un equipo, reactor, que después viene e ingresa a un condensador o a un evaporador, y yo voy entregando la información de aquí, o de acá, o de aquí, o de acá, y así se pregunta en una prueba. Entonces, para que no les salga humo de sus cabezas, porque sé que es harta información la que he entregado, vamos a hacer un break. Yo tengo aquí que son las 10:58. Vamos a volver a las 11, 10 minutos. Nos vamos a dar 10 minutitos de descanso, ¿ya? Y vamos a volver con los ejercicios tipo prueba, ¿ya? Cualquier duda me la hacen ahí a la vuelta si es que fui muy rápida y hubo algo que no alcancé a aclarar, ¿ya? Nos vemos a las 11:10. Ahora sí. Dice así. Ingresa a un reactor un flujo con 1824 gramos de C8H18, 3600 gramos de agua y además el aire en exceso, produciendo la siguiente reacción. Y la combustión es completa. Es decir, este ejercicio se basa en el que acabamos de ver. Pero ¿qué es lo que ocurre? Luego, todo lo que sale del reactor pasa a un equipo donde se separa el CO2. Todo el resto que queda, compuestos que salen del reactor menos los moles de CO2, no sé si seré tan detallista en una prueba, pero se separa el CO2 y todo el resto que queda tiene un 21,87% molar de O2, el flujo restante, ¿cierto? Determinar los moles de aire que ingresan al reactor y el porcentaje de exceso. Entonces, ustedes debieran tener la capacidad de entender que hay un reactor a lo cual ingresa un flujo, sale un flujo de ese reactor, pasa a un equipo que da lo mismo como se llame, separador, evaporador, condensador, y que hay una parte donde se va el CO2 y otra parte que se va todo el resto. Ustedes son libres de poner la flecha hacia arriba, hacia el lado, da lo mismo. Pero ese es el diagrama que uno debería tener claro.
Y la reacción yo la debo dar balanceada, por lo tanto, ahí está la reacción balanceada. Entonces, ¿cómo uno aborda este ejercicio? A ver, hay varias opciones. Yo me puedo ir por el tema global, en masa, ¿cierto? Porque acá hay un reactor, no lo puedo hacer en moles de manera global, incluyendo los dos, solo podría hacerlo en masa. Me puedo ir al reactor, trabajar con él para ver si puedo obtener datos de aquí, de acá, etc. Yo lo primero que hice fue trabajar con el reactor, ¿ya? Fue trabajar con el reactor y para eso la masa que me daban la pasé a moles, en el caso del C8H18 que eran 1824 y en el caso del H2O que eran 3600. Y yo le llamé de alguna manera X a los moles de aire para poder completar mi tabla. Entonces tengo mi tabla de entrada, reacciona, produce y sale, que ahí solamente le puse las letras. Y tengo los datos de ingreso, 16, 200. ¿Ya? Yo necesito saber quién es el reactivo limitante, pero como aquí dice que el aire está en exceso, no queda otra que él sea el que está limitando, por lo tanto es a él al que le aplico el porcentaje de conversión. Como en este caso es 100%, reacciona todo lo que entra. Con este valor yo puedo empezar a calcular lo que reacciona del otro reactivo y lo que se produce, siempre incluyendo al N2 porque esto se llama aire. Entonces yo con reglas de 3 completé esos dos recuadros. Muy parecido a lo que habíamos hecho recién. Yo sé que sale 0 y que de aquí salen 128 y de que aquí sale la suma. Pero nuevamente mi incógnita tiene que ver con la cantidad de aire de ingreso, que es la pregunta del ejercicio. Determinar los moles de aire que ingresa al reactor. Pero hay una diferencia con respecto al ejercicio anterior. Porque en el ejercicio anterior a mí me entregaban un dato de esta columna que siempre teníamos, que es el porcentaje molar de salida. Y me daban datos de aquí, me daban el dato de acá, etc. Pero aquí hay un paso desde la salida del reactor hasta una especie de separador. Por lo tanto, en el fondo aquí este ejercicio es como el paso más simple seguido de esto. ¿Por qué? Miren, vamos a devolver al diagrama. Dice, yo separo el CO2 y lo mando por un lado. Y todo el resto lo mando por otro lado. Y ese resto tiene un 21,87%. Por lo tanto, yo lo puedo hacer cómodamente, pero teniendo el cuidado que yo ya no puedo incluir al CO2. El CO2 que sale, estos 128, ya no van incluidos en esa corriente específica de salida. Por lo tanto, estos 344 de agua son un 21,87%. Por lo tanto, yo sí podría obtener el 100%, pero mi 100%, cuidado, mi 100% ahora sería solamente lo que salió por el otro lado sin considerar al CO2. Es decir, yo saqué el 100%, me dio 1572,93, pero tuve el cuidado de ponerle ya. Pero ¿a quién incluye? A los 2 de salida, al N2 de salida y al agua de salida, ¿cierto? Y el C8H18 no sale nada, por eso no lo incluí. Es decir, yo dejo de lado el CO2 porque se fue por otro flujo. Cuidado aquí, chiquillos. Cuando aquí yo tengo O2 y N2, esto no es aire. Aquí no hay entre ellos no hay un 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Si yo tuviera la suma de estos dos valores, o uno de ellos, yo no podría decir, pero es que uno es el 21, porque aquí ya no hay aire. Aire hay a la entrada, pero en el camino se gasta oxígeno. Por lo tanto, esa mezcla ya pierde su porcentaje que tenía en un inicio el aire. Ya ahora afuera o a la salida hay O2 por un lado y nitrógeno por el otro, sin mantener esos porcentajes de 21,79. Eso solo se cumple al ingreso, ¿ya? Porque he visto errores aquí donde las únicas incógnitas que le quedan es O2 y N2 y encuentran como la suma, y le sacan como el 21 y el 79. No, porque ya no hay aire solo hay el ingreso. Entonces, un buen método para este tipo de ejercicio es llamarle como incógnita X al aire. Me ayuda en realidad en lo matemático.
Entonces, yo sé que al ingreso sí hay 0,21X y yo sé que a la entrada también hay 0,79X de nitrógeno. ¿Qué me permite esto? Darle como una incógnita a la salida. Es decir, de O2 va a ser lo que entró, 0,21X, menos lo que se gastó, teniendo esa X ahí, dejándola porque no sé el valor. Y del nitrógeno salen 0,79X. ¿Por qué es tan práctico usar esta X de aire al ingreso? Porque esos 1572,93, que fue mi 100% del flujo que llevaba todo menos el CO2, va a ser igual al O2, que yo me devuelvo y veo que es 0,21X menos 200, al N2, que es 0,79X, me salto el CO2 y es más 344. Una ecuación, solo una incógnita que yo puedo despejar matemáticamente y me va a dar que los moles de aire al ingreso son 1428,93. Por lo tanto, yo puedo calcular el oxígeno al ingreso, porque es un 0,21 de ese X, que me va a dar 300. ¿Qué me preguntaban en el enunciado? Determinen los moles de aire que ingresan. Listo, ahí está. Los moles de aire que ingresan son 1428. Y el porcentaje de exceso. ¿Cómo hago eso yo? Porque ya tengo lo que ingresa del C8H18 y tengo lo que ingresa de O2. ¿Ya? Cuando uno habla de aire, porcentaje de exceso del aire, cosa de obtener el del oxígeno, estamos listos. Con estos dos valores yo puedo calcular el porcentaje de exceso que ingresó a este aire. Entonces, esto no está correcto. Regálenme un segundo. Aquí va un 16. Y aquí va un 16, ese es su número. Ah, no, perdón, estaba correcto parece, pero yo me había saltado un paso. ¿Por qué me salté un paso? Porque, claro, yo hice una regla de 3 y dije 16, voy a hacer aquí, a ver si me da bien, lo voy a hacer aquí al lado que se queda primero. 16, que es la cantidad de C8H18, ese es su número estoquiométrico 2. ¿Cuánto de O2 tendrán que ingresar idealmente a su número estequiométrico 25? Y ese resultado, los moles de O2, la calculation, 16 por 25 dividido en 2 me da 200. Esa es la idealidad, los 200. Por eso que yo dije, ya, pues 200 es mi 100%. Y los 300 que realmente entran me va a dar un 150% de exceso. Es decir, este ejercicio tiene de ingreso de aire al proceso un 50% de exceso. A veces no hay ningún problema que el aire entre en exceso, porque es aire, pero igual podría tener sus consecuencias. Porque tú de alguna manera con algún dispositivo, tú tienes que ingresar el aire, con alguna bomba por ejemplo, succionar e ingresar aire, y eso tiene un mayor gasto de energía si tú vas ingresando aire sin ningún control. Y por otro lado, si bien el nitrógeno es un gas inerte, igual ocupa espacio en el reactor y eso va generando una presión en el interior. Entonces tampoco es como ya, si es que es gratis, échale aire, también ahí debe haber un control de presión y temperatura y esos parámetros, ¿ya? Otro ejercicio maravilloso, precioso, que me encanta, tipo prueba. Dice así: se produce difenilo, que se llama C12H10, haciendo reaccionar tolueno, que es el C7H8, con hidrógeno, que es el H2, según la siguiente reacción, en la que también se produce metano, que es el CH4. Y ya está balanceada. Dice, al reactor, ¡ay, qué bonito!, se alimentan 128 litros de una mezcla, litros, compuesta por un 86,2, ¡ay, qué maldadosa!, 86,2% en peso de tolueno, de él,
y un 13,8% en peso de una mezcla inerte. Es decir, hay una corriente donde entra ese compuesto y ingresa impureza inerte. Pero me dan el volumen específico de la mezcla de esos dos compuestos. Además, se alimenta una corriente, otra, con una composición de 90% molar de H2, ahora es por ciento molar, y 10% de N2 por aquí. En este reactor, cuando ya ingresan las dos corrientes, el H2 se encuentra en exceso. A la salida del reactor se separa, es decir, hay un separador, todo el difenilo, C2H16, y todo el metano. Por acá, todo el difenilo, todo el metano. Alguien puede mandar el difenilo por aquí, el metano por arriba, da lo mismo. La corriente que queda, que es la que está aquí abajo, por ejemplo, tiene un total de 947,9 moles que contienen un 10,3% molar de tolueno. Calcular el porcentaje de conversión del reactor, por supuesto. Calcular el porcentaje de exceso que venía el H2 en este reactor y te dan un dato que es el peso molecular de las impurezas. Lindo ejercicio. Fantástico. Así aquí esto, no sé qué más se me hubiera ocurrido aquí. Litro, volumen específico, porcentaje en peso, porcentajes molares. No es que aquí tengan que cambiar del uno al otro. Ahí se van a fijar que es más simple que lo que se ve. Mando un compuesto por un lado, pueden mandar los dos por aquí dependiendo de lo que diga el enunciado. Aquí los pueden mandar los dos juntos. La siguiente tiene cierta cantidad de moles, tiene porcentaje. No, aplausos. Muy, muy lindo el ejercicio. Tipo prueba. Entonces, vamos a empezar. Primero es que tiene que haber consistencia dimensional. No puedo tener porcentajes molares, no puedo tener litros por un lado, volumen específico. De alguna manera tengo que hacer que ese reactor todo sea en moles. Por lo tanto, yo les dije en una de las clases, oye, el volumen específico es lo mismo que le dieron la densidad. Volumen específico es 1 partido por la densidad. Por lo tanto, densidad es 1 partido por volumen específico. A ustedes le dan el volumen específico, por lo tanto, yo numéricamente da 869,57 gramos partido por litro. Y como yo sé que la densidad es masa partido por volumen, yo puedo calcular la masa. ¿Por qué? Porque tengo la densidad, que la acabo de calcular con el volumen específico, y tengo los litros. Masa es densidad por volumen. Yo ya tengo la masa del flujo que ingresó. Pero lo bueno, que no fui tan mala, lo bueno es que yo les di los porcentajes en peso. Es decir, ustedes de forma directa multiplican esa masa por el 86,2% y eso les va a entregar la masa del C7H8 y la masa de las impurezas porque tenemos porcentajes en peso, ¿ya? Existen métodos para pasar porcentajes en peso a molares, molares a peso. Yo les dije, no vamos a perder tiempo en eso que es matemático en el fondo. Pero sí nos podemos encontrar con ejercicios que yo pueda descubrir la masa y la masa multiplicarla por el porcentaje en peso de forma directa. Ahora, como estoy trabajando con un reactor, cuidado con quedarse con la masa. Igual la idea es descubrir los moles de C7H8. ¿Cómo? Masa dividido por su peso molecular. Y ahí obtengo moles de C7H8 a la entrada del reactor. Y los moles de las impurezas, su masa que la calculamos recién, dividido por 100, que era un dato del ejercicio, y eso me da 153,6. Y ahora sí, pues ahora está todo en moles, todo como corresponde para trabajar con un reactor. ¿Qué más? ¿Qué otro dato me dan a la salida? Tengo toda la entrada aquí, yo podría poner los datos ahí. Tengo acá también porcentaje, 90% molar de H2, 10% de N2. Un flujo se va para allá y aquí, a la salida, esa corriente que se llevó todo el resto, dice que tiene 947,9 moles y me dicen que de esa cantidad de moles un 10,3 pertenece al tolueno. Es decir, yo sé que de ese 7H8 hay 10,3%, donde los 947,9 corresponden a un 100%. Es decir, en cantidad el C7H8 tiene 97,63 moles.
lista las cantidades posibles de descubrir, por lo tanto, en un recuadro yo debería incluirlos a todos. Yo a la patúa le puse solo el C7H8. ¿Para qué? Porque yo sé cuánto entra del C7H8 y yo sé cuánto sale. ¿Por qué yo sé cuánto sale? Porque los flujos no es que justo se fue una parte del C7H8 para un lado y se fue la otra parte para el otro lado. Se fue todo a esta cantidad, 97,63. No sé si me dicen quién está en exceso. El H2 está en exceso, por lo tanto él es el limitante. Por lo tanto, yo al tener esta parte del recuadro, yo podría completarlo al tiro, pero yo le puse solo una parte, yo podría saber lo que reaccionó. Porque esto menos un valor Y, yo sé que me tiene que dar 97,63. Es decir, la resta de estos dos valores me va a dar lo que reaccionó en mi reactor. 945,24. Y cuando yo tengo lo que reaccionó, yo puedo saber el porcentaje de conversión, porque él es el limitante. 1042,87 por un XY porcentaje de conversión, me tiene que dar 945,24. Es decir, el porcentaje de conversión, esto seguramente da 0,9064, es decir, el porcentaje es 90,64%. ¿Qué preguntaban en este ejercicio? El porcentaje de conversión, perfecto, lo sacamos, y el porcentaje de exceso del H2 que está aquí adentro. Ahí está el recuadro completo. ¿Qué dato tengo yo? La entrada al C7H8, la salida del C7H8 que me permitió calcular lo que reacciona, ¿cierto? Con la resta. Y yo con él voy a poder, como tengo un dato de estas dos columnas, yo voy a poder calcular todos los otros datos. Pero cuidado, chiquillos, vean que nos están preguntando, porque yo me podría poner a llenar aquí H2, C2H10, CH4, ya, cero, las impurezas no reaccionan. Después, ¿cuánto sale? Hasta hay gente que me calcula los porcentajes molar de salida. Está tan mecanizado con que pregunté eso alguna vez, y yo lo único que estoy preguntando es porcentaje de conversión, que lo calculé con esos dos valores, y porcentaje de exceso con lo que entra el H2. ¿Cómo yo puedo saber con cuánto exceso entra el H2? Porque yo puedo calcular este valor, no sé si me servía para calcular. Miren que soy malvada. Resulta que en este ejercicio el H2 entraba por aquí y entraba por acá. Miren, ¿o no? No, perdón, solo entraba por aquí arriba. Estoy mintiendo, olvídalo. No soy tan malvada. Entonces, tengo mi recuadro y yo calculé con una regla de 3 cuánto H2 reaccionaría, cuánto el valor que va ahí. ¿Cómo? Con una simple regla de 3, 472,62. Yo no conozco los moles de H2, no conozco el porcentaje de exceso y tampoco conozco la salida como para poder devolverme. Entonces, como el flujo de arriba venía con H2 y N2 y me decía que había un 90% de H2, yo le llamé X, como que esto fuera una mezcla, así como lo hacíamos con el aire, yo le llamé X a esa mezcla, donde él tenía un 90% y él tenía un 0,1%. ¿Por qué hice eso? Porque así me ayuda que en la salida yo tengo cierta incógnita que yo puedo manejar. 0,9X menos 472,62 y ahí es un 0,1X. Entonces, como ellos se fueron por otro lado, por otro flujo, a mí me da lo mismo cuánto entró, cuánto salió. A mí los únicos que me importan son despejar X. Por lo tanto, los 947,9, nos vamos a devolver, ¿dónde están los 947,9? Estos, la salida de este flujo de aquí abajo, la suma me tiene que dar a raíz de que está el 97,63 que se fue por ahí, el 09X menos 472,62 que se fue por ese flujo, el 01X que se fue por ese flujo y los 153,6 de impurezas que se fueron por ahí. Que yo sé cuánto entró y como no reacciona ni produce, es lo mismo que sale. Matemáticamente, calculadora, bla, 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 X, que cuidado, son los moles de H2 más N2 que entraron por el flujo superior,
me da que la suma es 1169,29. Por lo tanto, como yo ya sé que H2 es un 0,9 de esos X, yo puedo calcular cuántos moles de H2 entraron. 1052,358. ¿Y cómo calculo el porcentaje de exceso? Porque yo puedo calcular la idealidad y ver cuánto más entró. La idealidad es que de los 1042 a su número estequiométrico 2, de H2 a su número estequiométrico 1, deberían haber ingresado 521,44. ¿Cuál es el porcentaje de exceso? Que en realidad de los 521, que era el 100%, entraron 1052, es decir, entraron 201,82%. Como uno le quita el 100%, entró en un 100,1,82% de exceso el H2 a ese reactor. Chiquillos, los de la prueba son muy parecidos. Yo he tenido 7 en estas pruebas, porque hay una metodología, hay un método que podemos utilizar, ¿ya? Yo les voy a dejar una guía, además, me trato de guiar en esas guías para que también yo me puedan demostrar, que con resultados, no resueltos, pero tiene el resultado. Entonces, la idea es que ustedes sé que falta para la prueba, pero ya empiecen a resolver uno con... Mira, la prueba no sé cuántos ejercicios tiene, pero de seguro va a entrar uno que no tenga un reactor, es decir, un balance donde hay una derivación, una recirculación. Y va a entrar, no digo que son 2, pero por lo menos va a entrar otro que tiene un reactor de por medio y que se separe, que un flujo se va por un lado y que el otro flujo se va por otro, y tiene mucho que ver con este que acabamos de ver, o con el anterior, que me parece que es un poquito más simple, el que habíamos visto antes, pero también es interesante de resolver. Entonces me parece que quedamos hasta aquí con esta clase. Ahí está, no sé si había algo más en esta PPT, no lo alcanzaríamos a ver, pero terminamos justo con lo solicitado. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Tienen miedo? ¿No tienen miedo? ¿No entienden nada? ¿Me siguen? ¿Alguna opinión? Voy a dejar de grabar para que se sientan libres.